Muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar que nos convoca hoy, donde hablaremos de cómo asegurar su IMI para alinearse al cumplimiento de GDPR. Si alguno de ustedes, como ya dijimos antes, tiene alguna dificultad con el audio, por favor nos lo hace saber por el chat y tratamos de ayudarlo para que se puedan conectar bien. Mi nombre es Amelie Tehuel, trabajo en el equipo de Help Systems hace unos cuantos años ya. Me especializo en monitorización, automatización y seguridad. Trabajo dentro del equipo de Help Systems en la oficina de Buenos Aires y con frecuencia participo de estos webinars orientados a seguridad. La agenda que nos convoca hoy, bueno, es GDPR. Vamos a hablar un poquito de qué es, probablemente ustedes ya lo sepan, pero hacemos un breve repaso. El alcance que tiene la normativa, a quiénes afecta, los 8 principales derechos que aparecen ahí, las implicancias que tiene no cumplirlo. Después, el foco quizás central de la actividad es hablar de nuestro IBMI y cómo podemos hacer para alinearlo a esta normativa y cómo desde Help Systems los podemos ayudar. Y al final haremos una sesión de preguntas y respuestas que trataré de contestar en la medida de lo posible y que el tiempo nos alcance. Bueno, vamos a introducirnos en GDPR como normativa en sí, ¿no? Ustedes saben que, bueno, es una nueva regulación que aparece en vigencia o entra en vigencia a partir de dentro de muy poquito, que es el 25 de mayo. Esta directiva normativa sustituye la directiva anterior de la protección de datos, que era del año 95, o sea, realmente muy antigua, viene a reforzar y con un sabor bastante diferente a lo que había antes, ¿no? Básicamente trabaja sobre la protección de los datos personales. ¿Sí? Está absolutamente enfocada a datos personales y bueno, hay que ponerse a tiro, ¿no? Una de las grandes diferencias de GDPR respecto de situaciones anteriores es que establece cuáles son las multas y realmente son multas muy severas. Bien, el propósito, como les decía, de la normativa es proteger datos personales de los ciudadanos de la Unión Europea. Y para eso lo que hace es definir o indicarle a las empresas cómo deben procesar, almacenar y eventualmente eliminar los datos que ya no sean necesarios, ¿sí? Entonces, protege a los ciudadanos dándole indicaciones a las empresas de cómo deben trabajar, ¿sí? Y esto, incluye transferencias de datos entre ubicaciones que estén dentro de la Unión Europea misma o fuera de ella, ¿sí? O sea, cualquier organización que maneje datos personales y que tenga una actividad globalizada, incluyendo a la Unión Europea, está afectada por esta ley automáticamente, ¿sí? Eh, em, Como ley también novedosa, establece algo que hasta ahora era un gris, que era regir qué se hace cuando hay una violación de datos. Con toda la proliferación de virus y violaciones de datos que hubo en los últimos años, era realmente significativo ver que no había ningún lugar claro, oficial, donde hubiera registro de las violaciones. De hecho, hay ONGs que han aparecido así espontáneamente diciendo, bueno, nosotros vamos a llevar un registro de las violaciones, porque es necesario saberlo, es un conocimiento que tiene que estar al alcance del público, ¿sí? Pero una empresa que era violada su seguridad y le habían robado datos o que había sido víctima de un ransomware, no se sabía si la empresa no lo indicaba o si la información no se filtraba. Bueno, acá esta normativa viene a poner orden en esa parte. Y después define claramente lo de las multas, ¿no? ¿A quién aplica? Importante, ¿no? Cualquier controlador o procesador establecido en la Unión Europea que procesa datos personales, o cualquiera que sea no europeo
pero que ofrezca bienes y servicios, ¿sí?, sujetos a datos europeos, o también cualquier procesador o controlador no europeo que monitorice el comportamiento de sujetos de datos europeos. O sea, es realmente extenso la cantidad de empresas que se ven afectadas por esta normativa. A ver, quizás acá yo personalmente hago lío con las palabras, normativa, regulación, directiva. Vamos a hablar con propiedad. Lo que existía hasta antes de GDPR era una directiva, es decir, que se mueve en el ámbito de las buenas prácticas, ¿sí? Mientras que cuando aparece el concepto de normativa o de regulación, ya es algo que hay que cumplir. Y GDPR es una regulación, ya no es una directiva, ya no es una buena práctica, ¿sí? Entra en vigencia ahora en mayo. Probablemente los controles y las auditorías sean de algún modo progresivas, sean más contemplativas quizás en un inicio, pero sepamos que es una regulación que tenemos que cumplir, ¿sí? Y a partir del mes que viene. Para enumerar así rápidamente, o sea, esta normativa trabaja sobre los derechos, ¿sí? ¿Qué derecho tenemos como ciudadanos? Bueno, yo no soy ciudadana de la Unión Europea, pero en este discurso me voy a sumar a ustedes para hablar de nosotros, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos que tenemos como ciudadanos de la Unión Europea con respecto a nuestros datos? Hasta ahora, otra vez, no había ningún control al respecto. Muy común, quizás cuando nosotros vamos a alguna entidad de salud, que te pidan muchísimos datos, ¿sí? Muchísimos datos personales, hasta datos de tus padres, de tus enfermedades previas, si tienes enfermedades crónicas. Y nosotros quizás los entregamos sin ningún control, sin saber eso qué trascendencia tiene, a quién llega, a quién lo guarda. Bueno, esta normativa viene a poner orden en eso, ¿sí? Entonces nos dice qué derechos tenemos nosotros sobre nuestros propios datos que ese tercero o esa entidad guarda sobre mí. Entonces, bueno, entre los derechos tenemos el derecho a estar informado, ¿sí? Dar transparencia acerca de cómo los datos son usados, almacenados y protegidos, ¿sí? O sea, tengo derecho a saber esto, ¿sí? A estar informado. Tengo derecho al acceso, o sea, esas entidades van a tener que poder darme acceso a mí, si lo solicito, ¿sí? Para saber cómo son utilizados esos datos míos, ¿sí? El derecho a la rectificación, ¿sí? Si hay algún dato personal que está incompleto o incorrecto, quiero verlo, quiero ver qué datos tengo y quiero corregirlos si es que no están bien. O dispongo de ese derecho de poder corregirlos. Y el derecho también a la eliminación en la medida en que ya no exista más necesidad de su almacenamiento. Quizás alguna tarea de única vez o una actividad de única vez que requirió a personas porque necesitaban la actividad en ese momento, y quizás con el paso del tiempo esa información no quiero que esté más en manos de esa empresa porque ya esa empresa no las necesita más de mi parte, porque yo quizás no hago uso de sus servicios. Entonces, bueno, tener la posibilidad de el derecho a la eliminación, derecho al olvido también se le dice. Y después vienen otros derechos quizás más sutiles, pero derecho a restringir el procesamiento, ¿sí? Yo digo, bueno, guarden mis datos, pero no los pueden procesar, ¿sí? O la portabilidad, ¿no? Poder decir, bueno, yo quiero tener copia de la información que ustedes tienen sobre mí, o derecho a objetar el procesamiento. Ustedes están procesando mis datos, pero yo no estoy de acuerdo como lo están haciendo, entonces quiero que no los procesen más. No sé, utilizan mis datos para esa empresa para después hacer campañas y ofrecerme productos o promociones. Bueno, no quiero que hagan eso, ¿sí? Es muy frecuente en actividades de marketing, ¿sí? O de publicidad que se haga uso de esa información, ¿no? Las mismas empresas, ¿sí? Que gozan de que cuentan con nuestros datos y que por el hecho de ser clientes
nos ofrecen ese beneficio de ofrecernos quizás cosas, promociones, préstamos, ¿sí? Pero bueno, tengo el derecho de negarme. ¿Mm? Y también el derecho a no ser sujeto de tomas de decisiones automatizadas, ¿no? En el mundo de hoy hay muchísimas tareas robotizadas, automáticas, que pueden inferirse en base a mis datos personales. ¿Sí? También quizás vinculadas a los mercados, a los ofrecimientos, al tipo de productos que puedo llegar yo a consumir en función de los datos personales que una empresa tiene. Bueno, todos estos derechos son los que esta regulación quiere que se pongan en práctica. Y como podemos imaginar, no va a ser fácil para las empresas llevarlo a cabo, ¿no? Implica muchos cambios y repasando un poco juntos, esto va a llevar un tiempo, ¿no? Si tenemos que, desde nuestro lado, desde Help System, decir, bueno, ¿qué pasos sugerimos hacer para el cumplimiento inicial? Decir, bueno, primero identifiquemos los datos que tenemos y los que almacenamos, ¿sí? Entonces, y revisar por qué los almacenamos. Es muy común, y quizás desde una inocencia, que ante la posibilidad de dato se guarda, ¿sí? No cuesta, ocupa espacio en disco mínimo, ¿sí? Con la tecnología de hoy es absolutamente irrelevante. Entonces, ¿por qué no guardarlo, no? Es hasta una tendencia tecnológica. Si muchos de ustedes quizás tengan perfil de programación y uno siempre tiende a guardar la información, y ya que la tengo, la estoy manipulando, la guardo. Bueno, plantearse eso, ¿no? ¿Por qué está almacenada? Y realmente eliminar los datos que no sean necesarios para mi negocio. No guardar de más, porque guardar de más puede implicar tener que ajustarse a una normativa o no. ¿Sí? Justamente hablábamos de esto con la normativa, por ejemplo, PCI, que es la normativa que tienen que cumplir aquellas empresas que son procesadoras de tarjetas de crédito, ¿no? Que tienen datos personales de tarjetas de crédito. Bueno, muchas empresas guardan información de las tarjetas de crédito de cada uno de nosotros sin necesidad. ¿Sí? Entonces, bueno, también esto de revisar para poder acotar el alcance de la normativa. Después, crear un marco de responsabilidad sobre la normativa, ¿no? O sea, tener claro cómo es mi organización, quién tiene el gobierno sobre los datos y cada uno de ellos, generar conciencia interna de la importancia que tienen los datos personales y que no deben ser revelados hacia afuera, ¿sí? Y después, revisar políticas y procedimientos, ¿sí? Respecto de todo lo que involucra tratamientos de datos personales, desde un call center, desde qué información pido al momento de hacer una transacción. Es necesaria que pido toda esa información, ¿no? Y bueno, y que sean, digamos, procedimientos razonables, posibles dentro de mi organización, factibles, ¿no? Adoptar GDPR como parte de mis procesos. O sea, nos vamos a tener que acostumbrar a que nuestros procesos tengan esta mirada GDPR cada vez que lo definamos, ¿sí? Y detectar aquellos procesos que conllevan riesgo respecto de la normativa, ¿sí? Y también, bueno, prepararse para la posibilidad de una violación de datos, como la normativa multa, por ejemplo, si uno no si no notifica de una violación de datos sufrida, ¿sí? Hay que prepararse para la violación. Bueno, si sufro una violación de datos, mi empresa, ¿cuál es el procedimiento que voy a seguir? ¿Quién es el que va a tomar la decisión de la notificación? ¿Cómo lo voy a notificar? ¿No? Todo esto tiene que formar parte de mi actividad. Y después, bueno, el no cumplimiento conlleva multas y hay números escritos, estrictos. Este umbral o el tanto por ciento de tu facturación de acuerdo a cuál sea el incumplimiento que hayas tenido. Entonces, a prestar mucha atención. Entonces, bueno, tenemos nuestros 8 derechos, ¿sí? Aquí, y hay diferentes tipos de soluciones en el mercado que nos pueden ayudar a su cumplimiento, ¿no? Soluciones que gestionan y documentan los riesgos, los registros de auditoría, soluciones de automatización, soluciones que nos ayudan con la transferencia de archivos, ¿sí? La gestión de datos confidenciales, todo lo que es la automatización tanto de visualización, de eliminación. Bueno, los invito ahora entonces a poner foco en
la plataforma que nos convoca, IBMI. Ustedes saben que este webinar que estamos haciendo hoy forma parte de una serie de webinars que venimos haciendo en Help Systems. Ya hicimos uno de GDPR genérico, hablando de la normativa en general. Después ya hicimos otro webinar vinculado a GDPR con Managed File Transfer, todo lo que es transferencia de archivos. Hoy hacemos este IBMI y próximamente vamos a hacer uno relacionado con RPA, todo lo que es automatización de procesos. Así que este sería el tercero. Vamos a poner foco ahí en nuestra plataforma IBMI, ¿sí? En el marco de nuestro conocimiento de la plataforma, ¿sí? Estos serían los puntos que nosotros sugerimos trabajar sobre la plataforma IBMI. Por un lado, digamos, evitar el acceso no autorizado a los datos, ¿sí? Dentro de nuestro IBMI, que es uno de los sistemas en el mercado más confiable, más asegurable, con un software de base, un sistema operativo realmente sólido con todo el tema de seguridad. Sin embargo, el acceso a los datos hay que evitarlo, hay que configurar nuestro sistema para que impida los accesos no deseados, ¿sí? Asegurar que quienes tengan acceso a los datos personales, ¿sí? Si lo tienen, sea el que le corresponde a su rol, y no que tengan acceso a datos personales de diferentes ciudadanos si su actividad dentro de la organización no lo exige, ¿no? Protegerse de los virus, o sea, porque los virus son violaciones automáticamente directas de la seguridad, ¿sí? Hacer escaneos, controlar cómo están mis sistemas periódicamente, ¿sí? Y saber si nuestros sistemas están bien o no, ¿sí? Y en todo sentido, o sea, desde escanear lo que puede ser un virus a escanear la configuración, ¿no? Escaneo como esa mirada de revisión permanente. Tener en cuenta que la encriptación es un recurso muy valioso al momento de proteger datos, ¿sí? Ustedes saben que no es lo mismo sufrir una violación de datos sobre datos que están encriptados a sobre datos que están planos, ¿sí? Hay diferentes penalidades porque la exposición es absolutamente diferente, ¿sí? Es más, en muchos casos, cuando la violación es a datos encriptados, casi ni siquiera se considera una violación, porque si bien los criminales o los que hicieron la actividad maliciosa llegaron a destino, no les sirvió de nada porque no pueden explotar esa información obtenida. Y después, bueno, trabajar fuertemente sobre las políticas de seguridad. Y sobre esto vamos a hablar ahora, ¿sí? Dentro de Help Systems tenemos un portfolio vinculado a seguridad realmente amplio, ¿no? Nosotros siempre mostramos esta rueda de seguridad donde tenemos como diferentes rubros, desde evaluación de vulnerabilidades, prevención de intrusiones, todo lo que es reporting y cumplimiento, encriptación, antivirus, ¿sí? Gestión de accesos y de identificaciones, managed file transfer, ¿sí? Gestión de las políticas y gestión de la seguridad y la integridad como monitorización. Dentro de todo esto, hoy vamos a hacer foco en este webinar en algunos puntos cruciales vinculados con la regulación, ¿no? Y para comenzar, vamos a empezar con el rubro de detección y prevención de intrusiones. GDPR penaliza fuertísimamente todo lo que sean violaciones de seguridad. Bueno, detectemos y evitemos estas intrusiones, ¿sí? A ver, si nos focalizamos en el IBMI, ¿sí? Uno puede, desde su seguridad nativa, manejar claramente todo lo que es identificación de credenciales, ¿sí? Pero una vez que uno autentica la credencial, es difícil detectar abusos una vez que está la credencial es válida, ¿no? La seguridad que quizás en algunas organizaciones todavía subsiste, que es la seguridad por menúes, no es totalmente efectiva, sirve para algo, pero no para todos, ¿sí?
Los servicios tan usados, como por ejemplo el TCP o el ODBC, que son servicios que hoy casi nadie puede darse el lujo de tenerlos apagados porque forman parte de las necesidades del negocio, hay que configurarlos adecuadamente. Ustedes saben que desde TCP yo tengo la posibilidad, por ejemplo, de ejecutar comandos por más que mi usuario tenga limitada la línea de comandos, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno quizás está confiada, no, tengo todos mis usuarios sin línea de comandos, así que comandos no pueden hacer, pero lo estamos controlando desde el TCP, por ejemplo. Bueno, controlar la descarga, ¿sí?, de los datos, ¿sí? La descarga aparte tiene lo terrible de que al ser descargado uno pierde total control de lo que ocurre con esos datos una vez descargados, ¿no? Entonces lo que hay que controlar es la descarga, ¿no? Es difícil, quizás depende de los ambientes, pero es difícil después controlar lo que se hace con un objeto descargado. Pero entonces trabajemos fuertemente en los controles de las descargas, ¿sí? Bueno, servicios de FTP o DBC y cualquier otro servicio, ¿sí?, que el IBMI hoy ofrece, ¿sí?, HTTP, DDM, bueno, cualquiera de ellos no son fáciles de auditar, ¿sí? Realmente son complejos, ¿sí? Hay muchas organizaciones que se basan en la seguridad a nivel objeto, que es genial, es muy efectiva, es muy sólida, la verdad que tenemos un lujo con nuestro querido IBMI. Sin embargo, es mucho trabajo tenerla bien configurada. Y no solo tenerla bien configurada, sino controlarla para tener la certeza de que está bien configurada, ¿no? Después está el tema de los privilegios, cuando damos quizás permisos, autorizaciones especiales, ¿sí?, a algún usuario porque lo requiera, bueno, porque su actividad lo requiere, bueno, este tema del sentido común, ¿no?, de usarlo adecuadamente, de no excederse. Y después la auditoría del IBMI es excelente, pero bueno, también hay que entenderla, ¿sí? Es difícil después, una vez que uno tiene todo auditado y todas las transacciones grabadas, saber qué es lo normal de lo anormal, ¿no? Cómo distinguir una cosa de la otra, a veces no es tan fácil, ¿sí? Entonces, frente a esto, desde Help Systems les ofrecemos, tenemos 3 productos que, bueno, son los que tenemos mencionados aquí: Network Security, Command Security, Data Threat y nuestros servicios profesionales. Pero sin entrar necesariamente en detalle en cada uno de los productos, ¿qué es lo que hacen o cuál es el tema que atacan? Bueno, por un lado, usar la metodología o la funcionalidad de los Exit Programs, ¿no? Ustedes saben que los Exit Programs son recursos que nos da IBM nativamente en el sistema operativo para que podamos controlar todos los accesos que vienen desde la red. O sea, yo con un Exit Program puedo tener control de lo que pasa o cualquier transacción TCP o DBC, DDM, HTTP o de File System. Todos los servicios que el IBMI ofrece, antes de que el sistema operativo dé respuesta a las peticiones, pasan por estos exit programs, pasan por una pequeña puerta que es la que define si la transacción pasa o no pasa. Bueno, en esos exit programs tenemos la posibilidad de poner restricciones, de poner reglas, de poner filtros. Bueno, nuestra solución Network Security eso es lo que hace y permite configurar reglas muy simples para decir quién puede y quién no, ¿sí? O nos ayuda también en todo lo que es ejecución de comandos. Quizás nosotros desde a ciertos usuarios le queremos dar ciertos privilegios en la medida en que estén en un entorno, por ejemplo, de emulación 5250. Sin embargo, esos privilegios no queremos que los goce cuando usa un FTP o un ODBC. Bueno, con un Exit Program y con Network Security es algo que se puede hacer, ¿sí? También, digamos, notificarse ante el uso de comandos sensibles. Hay comandos también que uno tiene que dejar en manos de gente del área de tecnología, por ejemplo, para ejecutar tareas, ¿sí? Bueno, tener control de cuándo se ejecutan, recibiendo notificaciones, o, por ejemplo, que se ejecuten, pero con ciertos parámetros, sí, y no permitir la ejecución de comandos con ciertos otros parámetros, ¿sí? Por seguridad. Por ejemplo, el otro día un cliente me decía, yo le doy la posibilidad a mis usuarios finales de que hagan queries sobre ciertas tablas, lo tengo configurado a nivel objeto, él estaba muy confiado,
Me dice, sin embargo, el problema que tengo es que el resultado del query lo guardan en un out file. Y una vez que lo guardan en un out file, para mí es mucho más difícil de controlar, porque es un objeto que no forma parte de mi catálogo, porque lo guardan en otra biblioteca, o como que él sentía que perdía el control, que eran unos datos copiados en un archivo externo. Me dice, yo después no puedo controlar si alguien los lee, si se los bajan, si los toman por FTP. Bueno, entonces la posibilidad que le dimos en esta implementación es habilitar el comando para los usuarios finales, sin embargo, no permitirles el parámetro outFile. ¿Sí? Algo que quizás era realmente complejo desde la seguridad a nivel objetos, lograr cerrar eso, se puede, requería bastante trabajo, ¿sí? Pero bueno, con esto lo logramos mitigar simplemente impidiendo un parámetro en un comando. Y eso también forma parte de nuestras soluciones. Y también otra detección de intrusiones puede ser en base a la auditoría de datos a nivel de campo. ¿Sí? Hay datos muy sensibles que yo quiero saber quién los modificó y la imagen anterior y posterior de cada registro, y de una manera bien legible, ¿no? Esa funcionalidad ya hoy existe nativamente en el sistema operativo con los journals, ¿sí? Sin embargo, es difícil de explorar y de explotar, ¿no? Bueno, con herramientas como DataThread uno puede decir de qué tablas, qué formatos, cuándo les interesan los cambios. Hay campos que son irrelevantes, entonces llevar un tracking de esos cambios no interesa, y mientras otros sí, ¿no? Y bueno, con esta batería de recursos que el IBMI ofrece, y si a eso le sumamos herramientas como las que disponemos en Health Systems, realmente la detección de intrusiones se puede manejar con mucha eficiencia. Pasemos ahora a otro rubro, que es la identificación la gestión de lo que es la identificación en sí y de los accesos, ¿sí? Y acá, bueno, con el IBMI aparece algo que nos dificulta un poco a todos, que es que la mayoría de las empresas se autentica, en la mayoría, vía Active Directory, que es un poco un estándar de mercado fuerte, y la integración con los nativa, digamos, con IBMI no existe, es dificultosa de hacer, ¿sí? Así que, bueno, ahí tenemos quizás una primer limitación. Entonces los perfiles de usuario hay que crearlos uno por uno, ¿sí? Depende de la cantidad de LEPARS que se tengan, ¿sí? En el IBMI, si bien tiene recursos por grupos y de adopción de seguridad y etcétera, etcétera, no tiene concretamente un control de acceso basado en roles, ¿sí? Que eso a veces dificulta, ¿no? Y hay que organizarlo de otra manera, ¿sí? Bueno, se viene cada vez más en los múltiples factores de autenticación. Ya hay normativas que nos están exigiendo eso, y bueno, hay que estar preparado para que si alguna normativa lo llega a incluir, poder llevarlo adelante, ¿sí? Un problema es cuando también algún usuario requiere algún privilegio especial y se lo tengo que dar de manera permanente. Si alguien, no sé, un operador necesita el permiso especial de Save Restore, ¿sí? Porque toma los backups a la noche, es algo que estoy obligado a dárselo permanentemente. No existe este concepto de temporalidad y eso a veces dificulta bastante. Es difícil también cuando uno da acceso a alguna herramienta saber después qué se hizo con esa herramienta. No sé, le doy acceso a alguien para que use los comandos SQL. Ahora, después, saber qué sentencias SQL ejecutó no es fácil, ¿sí? Lo mismo pasa con el DFU, con las Service Tools, con QShell, ¿no? Entonces, frente a todo esto, desde Health Systems les podemos ofrecer también diferentes herramientas que son Power Admin, el agente RSA para múltiple autenticación, y Authority Broker y Password Self-Help. ¿Qué atacan estos productos? Bueno, por un lado, todo lo que es la creación y gestión de perfiles centralizados. O sea, si ustedes tienen múltiples LPARs o múltiples cajas físicas que quieren todas gestionarlas de manera integral, bueno, una solución que es lo que permite. Entonces ustedes pueden de un lugar centralizado definir esos usuarios y además definir este concepto de rol, ¿sí? Entonces automáticamente se propaga en los diferentes sistemas y teniendo todo basado como en plantillas. También tenemos la posibilidad de la autenticación de doble factor,
¿sí? Con la posibilidad de usar un token o usar algún otro dispositivo, quizás la doble autenticación a través de un teléfono celular o de una lista de contraseñas que alguien dispone exclusivamente para tal fin. Entonces, además de dar mi logón clásico de usuario y contraseña, tengo que proveer algún elemento más. Bueno, en Help Systems los podemos ayudar también con herramientas de ese tipo, ¿sí? También podemos, algo que se usa mucho, lo usan muchos nuestros clientes, es el otorgamiento temporal de privilegios. ¿Sí? Esto que yo hoy les decía del operador que tiene que tener Save Restore las 24 horas cuando en realidad lo necesita un rato a la noche, ¿sí? Poder gestionar esto de temporalidad, ¿no? Entonces tener una solución que hace que el usuario final no tenga el permiso, que no lo disponga nativamente de manera permanente y que haya una herramienta, que en este caso es Authority Broker, que le otorga ese permiso de manera temporal. Y no solo se lo otorga de manera temporal, sino que además audita todo lo que hace mientras goza de ese privilegio temporal. ¿Sí? Así que, bueno, es también una solución muy interesante y que a veces también nos ayuda con las herramientas. Entonces, yo quizás no le doy acceso al Start SQL todo el tiempo a un usuario de emergencia, ¿sí? Sino que cuando haya que hacer alguna tarea, quizás en producción de emergencia, no solo se utiliza un usuario de emergencia, sino además que a ese usuario se le da el permiso temporal del acceso al SQL y además audito el 100% de las transacciones que haga. Los selects, los updates, los inserts, todo. ¿Mm? Y otra herramienta que también ayuda en esto de la gestión de identidades y los accesos es la posibilidad de reiniciar contraseñas olvidadas, ¿no? ¿Qué pasa? Nos olvidamos mucho las contraseñas, tenemos contraseñas por todos lados y es frecuente olvidarlas y bloquearlas, ¿no? Entonces eso muchas veces requiere de un call center, requiere un operador o de alguien técnico para restablecerlas. Bueno, con una herramienta que nos ayude a gestionar esto, como es Password Self-Help, ¿no? Donde en base a preguntas te puede restablecer la contraseña, entonces facilita la gestión, queda bien documentado, ¿sí? Queda perfectamente auditado. Otro tema, antivirus y malware. También tenemos que nuestro IBMI protegerlo de eso, ¿sí? En el mundo del IBMI hay una fama construida de que el IBMI es inmune a los virus. A ver, no es verdad, ¿sí? En realidad nosotros decimos siempre que es un mito, ¿sí? A ver, los virus no infectan al IBMI, ¿sí? No es que un objeto va a estar infectado por un virus, pero sí lo que el IBMI puede sufrir son las consecuencias de un virus, como puede ser la redenominación de objetos, el borrado de objetos, la encripción, ¿sí? Entonces, no adolece del virus en sí, ¿sí? Sino de sus consecuencias. Entonces ahí es cuando tenemos que cuidar mucho a nuestro IBMI. Ustedes saben que, bueno, los ataques de ransomware y malware están creciendo muchísimo. Cada vez son más variados, cada vez los virus son como, se camuflan entre sí o van mutando, en la medida que van atacando, van mutando su forma, entonces detectarlos es realmente difícil. El punto de vulnerabilidad muy fuerte para los virus es las carpetas compartidas, el IFS, que hoy día prácticamente todo el mundo lo estamos usando, ¿sí? Y bueno, las regulaciones nos piden antivirus, ¿sí? Y antivirus donde el escaneo del virus sea nativo, sea en tiempo real, ¿sí? Entonces, frente a eso, ¿cómo estamos con nuestro IBMI? Desde Help Systems tenemos una solución que es Standard Antivirus, ¿sí? ¿Y en qué se basa? ¿Sí? Así como hoy hablábamos de los exit points que están a la puerta de la invocación de servicios, existen exit points que están a la puerta de la gestión de los archivos en el IFS. Entonces, IBM desde el sistema operativo nos deja todo preparado para que podamos conectar ahí un exit point y se escanee cada vez que abrimos o cerramos un archivo en el IFS, que se escanee, ¿sí? Ahora, lo que no nos está dando IBM de manera nativa es el escáner,
¿sí? Nos deja la puerta donde ubicarlo, que es el exit point, pero el escáner en sí es lo que no nos da. Y eso es justamente la solución que nosotros proveemos en Help Systems. En realidad, Standard Antivirus es el único motor antivirus comercial para IBMI. Es el único motor nativo para IBMI. Y la base de firmas que usamos es la de McAfee, ¿no? O sea, hemos hecho una sociedad con quien nos puede proveer de las firmas más actualizadas en el mercado, y en base a esas firmas hacemos los controles en tiempo real nativamente para IBMI, también para IX, ¿no? Por si alguno es usuario de IX. Y con el escaneo nativo tenés buena performance, tenés integridad, o sea, no se compara un escaneo nativo con un escaneo remoto que vos podés hacer mapeando la unidad del IBMI en tu red, ¿no? Muchos clientes nos dicen, no, bueno, pero yo tengo un antivirus basado en Windows, mapeo una unidad de red sobre el IFS de la S400 y hago un scan cada X cantidad de tiempo. Bueno, ese scan, primero que no es en tiempo real, sino que es en periodos, ¿no? Pero además va a escanear esos objetos que va a haber en el IFS con una mirada o con un sabor muy Windows, ¿sí? En el IFS se pueden guardar tipos de objetos que para un escáner de Windows no son muy conocidos, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo la posibilidad de manejarlo nativamente en el IBMI, gano el tiempo real, que es cada vez que lo abro y lo cierro, voy a tener un scan del virus, y además gano la particularidad del antivirus en que conoce claramente los tipos de objetos que puede encontrar dentro de un IFS, ¿no? Obviamente, bueno, este antivirus cuenta con las funciones clásicas, ¿no? Escaneo a demanda, escaneo en tiempo real, pone los objetos en cuarentena, ¿sí? Repito, ¿no? Tengan en cuenta que el IBMI no va a infectarse, ¿sí? Pero sí sufrir las consecuencias. O sea, yo puedo tener en el IFS algún objeto que está infectado, ¿sí? Ese objeto, ¿sí? No necesariamente no va a infectar un objeto adentro del IBMI, pero sí, si tiene permisos y tiene alguna identidad que lo permite, va a poder trabajar maliciosamente sobre el IFS mismo. Ustedes vieron que, por ejemplo, desde el IFS, depende de los permisos que uno tenga, uno puede ¿cómo es? Visualizar la QSIS, ¿sí? Si ustedes usan QSIS-lib y punto, ven los objetos, ¿sí? Un virus, si tiene los permisos adecuados, o sea, está trabajando con una identidad que tiene esos permisos, puede, por ejemplo, desde el IFS mismo, borrar objetos de la QSIS, ¿sí? Entonces, esos son los cuidados que hay que tener con respecto a los antivirus. Bueno, tema siguiente, encriptación, ¿sí? Dentro de, como hablando otra vez de la normativa, ¿no? La encriptación muchas veces es una forma de mitigación más allá de las violaciones que uno pueda tener, ¿no? Entonces, por eso, la encriptación reduce el impacto, ¿no? Los requisitos de notificación son más indulgentes, son más suaves en la medida en que me roben datos que están encriptados de los que no están, ¿sí? El IBMI ofrece recursos de encriptación, ¿no? A través de APIs, ¿sí? Pero bueno, son complejas, ¿no? Hay que ser un buen especialista en la plataforma para manejarlos. Y frente a eso, ¿sí? Podemos hablar, nosotros tenemos una solución para ofrecer que es CryptoComplete, que se basa también, siempre, todas las herramientas que usamos en Help Systems, todas las apoyamos o las sustentamos en recursos nativos que el IBMI ofrece. Y acá el recurso nativo son los procedimientos de campo. Desde la versión 7.1, en el motor de base de datos, existen los procedimientos por campo. Es decir, yo puedo indicar nativamente en la base de datos, sea una tabla creada vía SQL o sea una tabla común, yo puedo vincular un proceso a una columna, a un campo. Y cada vez que ese campo sea usado,
usado, leído, actualizado, borrado, etcétera, ese proceso va a ser invocado, ¿no? Es como si fuese un trigger, el trigger que conocemos clásico para un archivo que es a nivel objeto completo. Acá tenemos un trigger a nivel campo. Entonces, si uno quisiese encriptar una columna, este es el recurso que IBM nos ofrece para lograrlo. Pone como proceso del campo un programa que lo que hace es, cada vez que vas a usar el campo, lo desencripta y cada vez que lo vas a dejar en reposo, lo encripta, ¿sí? Ahora bien, esto lo podemos programar, pero da su trabajo, no es fácil. Con CryptoComplete, justamente basada en esa tecnología, les da esa posibilidad. Entonces, podés encriptar los datos nativos, podés encriptar también con CryptoComplete el IFS, ¿sí? La información te va a quedar encriptada en los backups, todo aquello que hayas encriptado en el reposo en el disco, cuando se backupee también va a quedar encriptado, tiene todo el manejo de las llaves, ¿sí? La seguridad la manejas con listas de autorizaciones, entonces vos vas a decir, si vos encriptas una columna, vía lista de autorizaciones vas a decir quiénes no van a poder ver esa columna, o sea, van a ver asterisquitos cada vez que la quieran usar, quienes van a verla basados en una máscara, quizás mostrando los 2 dígitos iniciales y los 2 finales, y quienes van a poder ver el dato full, ¿sí? Todo esto en un esquema de una encriptación dura, o sea, usando protocolos muy recomendados y muy sólidos, como el AES 128 o 256, ¿sí? Toda la gestión de llaves. Bueno, tengan en cuenta CryptoComplete al momento de tener que encriptar información. Después tenemos transferencia de archivos, ¿sí? Las transferencias de archivos sin cifrar ya es algo que prácticamente nadie puede aceptar, ¿sí? Hay muchas peticiones de pase de información entre personas y servidores todo el tiempo, ¿sí? Y ya usar estos servicios en cloud así genéricos y gratuitos como Dropbox o los que ofrece Google o Microsoft o Amazon, ya no es seguro, ¿sí? Entonces, frente a esto, que es una problemática que trasciende también al IBMI, el IBMI en una transferencia será una de las puntas, ¿no? Pero trasciende absolutamente a esta plataforma. Bueno, acá también tenemos GoAnywhere, que es una solución de Managed File Transfer. De hecho, como les decía, ya hicimos hace unos días atrás un webinar de GDPR orientado a la transferencia segura de archivos. Así que si quieren andar, busquen en nuestra página, hagan un search de esto y van a encontrar la grabación del webinar si quieren datos más detallados. Pero con GoAnywhere lo que se puede hacer es también, en base a una encriptación usando algoritmos bien sólidos, ¿no? Hacer transferencias usando múltiples protocolos de manera de que pueda conversar con muchas personas diferentes o muchas entidades o terceros que quieran hablar en el protocolo que quieran y yo estar preparado para eso, ¿sí? Donde puedo comprimir, puedo auditar, puedo enmascarar, bueno, muchísimas funciones, ténganlo en cuenta. Después tenemos todo lo que es políticas de seguridad, ¿sí? En la mayoría de los servidores es complejo mantener las políticas, ¿sí? Y en el caso del IBMI, justamente, como es una plataforma en la cual se le tiene mucha confianza, a veces los controles son más laxos, ¿no? Entonces, ¿cómo asegurarse que una regla que uno pone, ¿sí? O un valor del sistema, o una lista de autorización, no sea alterada en el camino? O yo digo que debe ser así, y cuando la voy a revisar está cambiada. Y sí, si mirara quizás la auditoría, voy a ver el cambio, pero realmente es un control muy tedioso, ¿no? Las comprobaciones son abrumadoras, muchas veces son manuales, ¿sí? Hay proyectos así como con mucha energía de poner orden y configurar, pero después, si no reviso, se desordena rápidamente, ¿no? Entonces, ahí vienen, digamos, las sugerencias de nuestra parte. Tenemos 2 herramientas muy vinculadas, una es Policy Minder, otra es Compliance Monitor, ¿no? Donde verifican el cumplimiento, o sea, yo puedo establecer plantillas, digo, yo quiero que mi sistema sea así,
tenga estos valores del sistema, que los usuarios tengan estos atributos, o estos grupos de usuarios estos atributos, estos otros grupos de usuarios estos otros atributos. Quiero que las job descriptions sean así. Quiero que los programas que adoptan seguridad sean estos y ni más ni menos. Bueno, ese tipo de controles es lo que uno puede controlar con PolicyMinder. Y esta verificación la puedes hacer manual, la puedes planificar, puedes pedirle al producto que solucione el desvío automáticamente o no, o puede ser manual. ¿Sí? Y para esto también disponemos de Compliance Monitor, que ofrece una cantidad de reportes de cumplimiento muy detallados, ¿no? También comparando valores anteriores con valores actuales o plantillas versus la realidad. ¿Sí? Y además, acá muy fuerte, nuestros servicios profesionales. ¿Sí? Nosotros tenemos servicios donde con una regularidad que ustedes definan, quizás una vez al mes, una vez cada 3 meses, que nuestros técnicos especialistas en seguridad puedan hacer esa revisión por ustedes y darles un informe de retorno. Entonces ustedes van a tener esta evaluación periódicamente y poder compararla. ¿Sí? Bien, todas estas soluciones que les comenté forman parte de nuestra línea de PowerTech. Bueno, muchas de ellas, de estos productos que hablé, están aquí, ¿sí? Tenemos una gama de soluciones grande, así que cuenten con nosotros para poder ayudarlos. Incluso si están un poco a veces desorientados con qué empezar, ¿no? Algo que ocurre muchas veces cuando charlo con clientes, así como hice hoy con ustedes, donde uno menciona muchas problemáticas que aparecen sistemáticamente en todos, ¿no? Entonces dice, bueno, sí, de todo lo que dijiste, no sé, hay 5 cosas con las cuales me siento identificada. ¿Con cuál empiezo? Bueno, ahí los podemos ayudar en asesorarlos quizás en un plan de acción. Y ese plan de acción, o sea, como opción 1, si quieren, nos solicitan un Security Scan para IBMI, gratuito, no cobramos. ¿Sí? ¿En qué consiste un Security Scan? Les damos un software, un ejecutable que ustedes ponen en su PC, que lo ejecutan y en 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos a lo sumo, conecta con su IBMI, toma algunas métricas, vuelve a la PC y elabora un informe, que es el dibujito chiquitito que está acá, donde en ese informe evaluamos, no sé, aproximadamente, son 6 categorías y les damos una pequeña evaluación, un pequeño assessment de cómo están su IBMI respecto de las políticas de estándares de mercado o recomendadas por nosotros, ¿no? Lo que se recomienda. Entonces, que ustedes puedan tener un mini calibre de cómo están. ¿Sí? Obviamente esta información es confidencial. Si quieren, ustedes ejecutan el scan y no lo comparten con nadie. Si quieren, nos lo comparten a nosotros y tenemos una charla y debatimos un poco juntos lo que vemos sobre el informe. Y después, sugerencias. Bueno, no sé, no tengo una solución de exit points. Bueno, quizás te recomendamos y empezar por los exit points. O sea, controlar los accesos desde la red primero y después ordenamos adentro. Pero primero ordenemos que nadie entre desde afuera a hacer lío, ¿no? Bueno, ese tipo de recomendaciones es lo que hacemos con el Security Scan. Lo tienen por 7 días, lo pueden ejecutar múltiples veces, entonces quizás lo ejecutan una vez, ven un resultado. Hacen unos cambios en la seguridad, algunos parámetros que les sugirió el scan, lo vuelven a ejecutar y ven si el resultado mejoró, por ejemplo. Gratuito, ¿sí? Y la otra opción que les ofrecemos es Risk Assessment, que es algo así como parecido al scan, pero con una participación más activa de nuestra parte de servicios, donde no es algo así de 15 minutos, sino que es un proceso que va a tomar más de 5 minutos, pero que en forma batch recupera también información, y sobre eso elaboramos un informe, pero un informe muchísimo más personalizado, ¿no? Donde vamos a decirle, este programa que se llama así, que está en esta biblioteca, está violando una norma de seguridad, te recomendamos esto, lo otro. Así que cuenten también con nuestro asesoramiento para este fin, ¿no? Así que opción 1, Security Scan gratuito. Pueden entrar ya, entran a nuestra página, ponen Security Scan y les da la posibilidad de download y ni siquiera pidiéndonos ayuda a nosotros lo pueden ejecutar, ¿sí? Y la otra opción es el Risk Assessment, donde sí nos involucramos desde el área de nuestros servicios profesionales. Bueno, aquí vamos
llegando al final de todo el contenido que queríamos compartir con ustedes hoy con respecto a la regulación y con respecto a la plataforma IBMI. Nos quedan aproximadamente unos 5 minutos, así que los invito, si tienen preguntas, que las vayan escribiendo en el panel de preguntas y respuestas en la pantalla donde estamos haciendo el webinar de Webex. Fíjense que abajo a la derecha dice preguntas y respuestas, ahí pueden escribir y yo voy a ir viendo las preguntas y las puedo ir contestando. Mientras ustedes escriben, les cuento que obviamente les agradecemos por haber participado en el webinar, pero les contamos que después de cuando cierren el webinar, lo que van a recibir es la grabación de este webinar por si quieren compartirlo con algún colega. Igualmente los webinars los linkeamos a nuestra página web también, pero bueno, van a recibir un link exclusivo de la grabación. Les vamos a mandar ahí también la posibilidad del Security Scan gratuito. Y no se olviden de la próxima sesión que vamos a hacer con respecto a GDPR, pero vinculado no con IBMI en este caso, sino con la automatización robótica de procesos. Ya hicimos Managed File Transfer, hoy hicimos IBMI, RPA la próxima. ¿Sí? Bueno, vamos dando lugar a las preguntas. Acá me pone José, ¿cómo te imaginas que esto va a ir evolucionando en las auditorías? Estimo, a ver, me imagino en la pregunta que es ¿cómo imagino quizás que los auditores, qué actitud van a tomar o cómo van a ir a las empresas? Calculo que esa es la pregunta. A ver, no lo sé, me encantaría saberlo. Pero quizás tomando un poco de ejemplo de la historia, de cómo han ocurrido con la aparición de otras regulaciones, quizás la más fuerte que tengo así como presente y que es muy estricta es PCI, ¿sí? Y la verdad que son indulgentes desde el momento en que ven una actitud de interés de cambio o de interés en cumplir la normativa, ¿no? A veces quizás el artículo tal cual está escrito no se cumple, sin embargo notan que hay un proyecto en avance o que en algunas plataformas ya empezaron a trabajar y en otras no, o en unas áreas de la empresa ya están trabajando para cumplir con el artículo y en otras aún no. Entonces, realmente son contemplativos y me imagino que salvo, digamos, situaciones muy gruesas, yo creo que inicialmente va a ser algo gradual. Espero y, o sea, lo imagino y espero que así sea, digamos, con lo mismo, ¿no? Hablamos de los datos, Juan, ¿no? Dice, hablamos de datos que tienen almacenados las empresas. ¿Qué ocurre con los datos que tiene la administración sobre sus contribuyentes? Están afectados de la misma manera, ¿sí? Hay que ver las administraciones cuántos datos personales tienen, ¿no? Pero esto aplica a todas las organizaciones, ¿sí? Bueno, les agradezco nuevamente que hayan participado en nuestro webinar. Si surgen más preguntas más adelante, por favor nos las envían y las trataremos de contestar más adelante por mail, ¿sí? Y bueno, gracias otra vez y los esperamos en el próximo webinar, donde vamos a hablar sobre la misma normativa, ¿sí? Pero vinculada a automatización robótica de procesos. Chau y muchas gracias.